Bienvenidos a esta presentación de nuestro sistema de información web para la gestión de contratos Pactum, una solución que es utilizada para el análisis, la centralización, automatización y administración del proceso de contratos. Con Pactum, usted tendrá control y visibilidad total de sus procesos contractuales durante todo el ciclo de vida, incluyendo la etapa precontractual, cuando internamente se toma la decisión de realizar un contrato con otra entidad, durante la negociación con la contraparte, en la cual participan sus funcionarios del área jurídica, financiera y técnica, y por supuesto los funcionarios de la contraparte. Apoya la ejecución del contrato, permitiendo llevar un registro de las actividades que fueron llevadas a cabo, capturando la fecha en que se realizaron y quién estuvo a cargo, también brindando alertas tempranas sobre los límites para el cumplimiento de un compromiso, vencimiento de los términos o expiración de documentos clave. Finalmente, Pactum no permitirá que los procesos contractuales queden abiertos sin que se les realice un adecuado cierre ni a él ni a todos los procesos que se le encuentren asociados, previendo que queden cabos sueltos y recordando las condiciones de renovación en los casos que se requiera. El ingreso a la herramienta se realiza por un navegador web. Inclusive desde un dispositivo móvil, sus funcionarios podrán tener acceso para brindar la oportuna gestión a las tareas que le hayan sido asignadas. El mecanismo de autenticación está asociado al correo electrónico del usuario, con mecanismos de recuperación de una clave olvidada en forma automática mediante el envío de un mensaje por correo electrónico. Una vez el usuario ingresa al sistema, se le presentará un tablero de control que llamamos la bitácora del sistema. En él encontrará todas las tareas que le han sido asignadas y requieren de su atención. En el ejemplo, el usuario no tiene ninguna actividad bajo su responsabilidad, pero generalmente aparecerán con colores similares a un semáforo que le indicarán la prioridad de atención de cada actividad a su cargo. También tendrá a su disposición diversos filtros que le permitirán elegir aquellas actividades asociadas a un proceso específico, a una empresa o contrato, y desplegar de acuerdo a la urgencia asociada a la actividad. Acompañando la bitácora, encontraremos un directorio con el cual se podrá tener rápido acceso a la información de los procesos contractuales asociados a diversas entidades. Habrá un listado de empresas con clientes y proveedores y otro de personas naturales. Cada uno de estos registros contará con una bitácora de sus contratos asociados. Podrá clasificar los contratos de acuerdo con su categoría, por ejemplo, contratos de prestación de servicios, de alquiler o de nómina. Finalmente, dispondrá de un listado con los contratos históricos o aquellos que se estén llevando a cabo. Continuaremos la demostración mostrando cómo se agrega un contrato en el sistema de información para dar su seguimiento y vigilancia. Como ejemplo, utilizaremos el propio contrato de suscripción a Pactum en esquema de Software as a Service, como es distribuido nuestro software. Bajo el nombre asignamos el responsable interno del contrato, al igual que la contraparte, y más abajo asignamos la categoría. Anteriormente veíamos que este ejemplo tenía vacío el listado de categorías, así que fácilmente desde el icono vamos a crear una nueva categoría llamada IT Alquiler de Software. Una vez creada la categoría, quedará disponible para que otros contactos la utilicen o para verificar desde el listado de categorías el estado de todos los procesos contractuales asociados a ella. Cuando se confirme el ingreso del nuevo contrato, tendremos a nuestra disposición una bitácora con aquellos procesos asociados a él, también los datos básicos del contrato y quedarán asociadas las entidades como empresa contraparte y categoría del contrato. Estas se visualizarán en forma de botones con los cuales el usuario puede indicar que desea consultar la información completa de estas entidades, sus datos de dirección y teléfono, el directorio de personas que allí trabajan y sus procesos contractuales asociados. En la empresa del ejemplo, Esquina IT Solution, contamos únicamente con un contrato asociado que es el que acabamos de ingresar. Para continuar nuestra demostración, iniciaremos el proceso de contratación asociado a la suscripción de Pactum. Cabe anotar que nuestro sistema de información es bastante flexible. Cada uno de nuestros clientes podrá modificar las tareas asociadas al proceso de contratación, retirar aquellas que no considere convenientes o añadir otras nuevas. También podrá modificar los datos de soporte que se capturan al realizar cada una de las tareas. De esta forma, Pactum se ajusta a la metodología de contratación acostumbrada por su organización.
El proceso iniciado quedará asociado, como se ve, a la contraparte, esquina, a la categoría, IT, software en alquiler, y al contrato de suscripción. El sistema solicita también información como la referencia del contrato y una breve descripción que permitirá más adelante identificarlo. El sistema siempre mostrará una descripción de la actividad que se está adelantando al usuario, para que él tenga claro cómo debe proceder. Mostrará también las actividades con las que puede continuar la ejecución del proceso. En este ejemplo, tras el inicio de la contratación únicamente se puede continuar con la elaboración de la minuta. En otros casos se mostrarán las diversas alternativas con las que el usuario puede continuar con el proceso. A cada actividad se le podrá iniciar el rol que tiene la información y la experiencia para realizarla. Igualmente, los usuarios podrán asumir diversos roles y el sistema únicamente permitirá que se responsabilice a los usuarios que tengan el rol correspondiente para que la ejecuten. El sistema permite a los usuarios intercambiar mensajes mediante el uso de un editor de texto con el que se permiten indicar negrillas, subrayados, alinear texto y las funcionalidades básicas con las que un procesador de palabras cuenta. Finalizando la radicación del proceso, el usuario elige la fecha con la cual se debe realizar la próxima actividad. Cabe anotar que el sistema de información permite configurar las actividades para que permitan al usuario elegir la fecha, como en este caso, o que la siguiente actividad se realice inmediatamente o tras un periodo de tiempo establecido. Una vez radicada la actividad inicial, volvemos al despliegue del contrato, en donde encontraremos, bajo la información inicial que fue radicada, la bitácora del sistema con una actividad con color naranja. Pactum asocia este color con las actividades que están en proceso. Se observan las fechas límite para realizarlas y el responsable de su ejecución. En un recuadro paralelo se mostrará un reporte del estado del proceso en que se encuentra descrita la actividad que se está realizando, el mensaje enviado por el anterior responsable, los datos de soporte que se han capturado y los subprocesos asociados. En el recuadro naranja se observará la información de la fecha inicial y final programadas para la ejecución de esta actividad, el usuario que asignó la responsabilidad de la ejecución al nuevo usuario y el nombre de este responsable. Acompañando esta información se encuentra el nombre del proceso con su breve descripción. Para que este ejemplo nos permita ver el comportamiento del sistema cuando una actividad se vence, dejamos pasar un tiempo antes de ingresar nuevamente al sistema, de tal forma que la actividad asignada se haya vencido. Cuando el usuario responsable ingresa, en este caso el señor Enríquez, se encontrará en la bitácora del sistema, bajo su responsabilidad, una actividad en color rojo indicando que está vencida. Al consultar el detalle de la actividad, se desplegará toda la información de la descripción de la actividad, el mensaje que le envió el anterior usuario, las fechas límite y el funcionario que le asignó la tarea. Volver al área de contratos es tan fácil como buscar el botón con el nombre del contrato que se está trabajando y presionarlo. Junto con el contrato, el sistema de información permite almacenar la minuta. En el ejemplo, mostraremos cómo se ingresa el archivo escaneado de la minuta como un archivo gráfico adjunto, que se carga desde el disco duro del interesado mediante una ventana de diálogo normal de carga de archivos a un sitio web. También es posible copiar en el sistema el texto redactado del contrato, manteniendo el formato de los párrafos, los títulos, negrillas, listados y tablas, gracias al editor de texto con características de procesador de palabras con que cuenta Pactum. Para radicar el texto de la minuta del contrato que se está trabajando, basta con abrir el procesador de palabras con el que se redactó la minuta. En este caso estamos utilizando LibreOffice, pero también funciona desde las herramientas de Microsoft. Una vez en el procesador hay que seleccionar todo el contenido del documento e indicar que se desea copiar. Una vez en la memoria de copiado, el usuario vuelve al sistema de información para pegar los datos donde podrá revisar el texto pegado y observará que el formato no se perdió, que los párrafos están completos con sus títulos, subtítulos, negrillas, listados con viñetas, tablas y demás decoraciones que haya involucrado dentro del formato de la minuta. El sistema despliega el texto ingresado con el formato estipulado por el usuario.
Continuando con la demostración, volveremos a mostrar la bitácora del contrato de suscripción para reportar el avance en la tarea de la elaboración de la minuta. A diferencia del anterior reporte, esta actividad tiene dos posibles actividades sucesoras: revisión por gerencia o contrato finalizado, que indica que hubo algún impedimento para continuar con el proceso contractual. Para el ejemplo, seleccionaremos que el contrato deberá continuar con la revisión por gerencia. Al elegir esta revisión como actividad sucesora, el sistema nos permite elegir dos funcionarios como receptores. Estos son aquellos que tienen asociado el rol de gerente y pueden revisar el contrato para dar su visto bueno. Ningún usuario que no ostente este rol podrá responsabilizarse de la actividad. Igualmente vemos que al configurar el reporte de esta actividad no nos permite elegir cuándo inicia la siguiente actividad, puesto que se configuró para que ella inicie inmediatamente. Otra característica del sistema de información es que permite que se configuren las actividades para capturar información durante el transcurso del proceso, información que, acompañando las fechas de ejecución de cada actividad, sirven para analizar la eficiencia del proceso contractual y de sus procesos asociados. En este ejemplo, veremos cómo el gerente ingresa al sistema para verificar el avance de los procesos que requieren su atención. En particular, esta actividad requiere que se indique si aprueba el avance del proceso o si tiene algún inconveniente para su progreso. El gerente denegará su aprobación e indicará al señor Enríquez que encontró que hace falta una cláusula de compromiso que limite las fechas de entrega. En las casillas de selección indica que no está aprobado y en el editor de textos las razones por las cuales denegó el progreso de la actividad. El gerente elige como siguiente actividad que nuevamente se debe elaborar la minuta, debido al error que detectó, y le asigna al elaborador, el señor Enríquez, la responsabilidad de hacerlo. Cuando el señor Enríquez ingresa al sistema, se encontrará nuevamente con la actividad que ya había realizado, pero en la ventana con los datos de soporte encontrará las anotaciones que realizó el gerente, indicándole que debe incluir la cláusula faltante. Bajo la información de la actividad que se está desarrollando, el sistema presenta el registro histórico del proceso, un listado que presenta todas las actividades que fueron realizadas en orden cronológico, con lo más reciente arriba, indicando la fecha de realización, el de responsable de ingresar la información, los mensajes intercambiados y los datos de soporte que fueron capturados en el momento del registro de cada actividad. Para este ejemplo se muestran en el registro histórico las actividades que han sido ejecutadas, el inicio del proceso, la elaboración de la minuta y la revisión por gerencia cuando se denegó el proceso, finalizando en la actividad que le indica al elaborador que tiene que corregir su error. Saliéndonos de las funcionalidades del día a día de los usuarios involucrados directamente en el desarrollo de los procesos, vamos a mostrar las funcionalidades para los diseñadores de proceso. Estas funcionalidades están orientadas a dar la flexibilidad que requiere el sistema en cuanto a la personalización de los procesos, añadir y modificar actividades, cambiar los datos de soporte que se capturan en cada actividad y modificar el orden de las actividades de un proceso para ajustarlo a la metodología de trabajo de cada organización. Cada proceso estará documentado y listará las actividades que conforman su normal desarrollo. En el ejemplo, la documentación presenta para el proceso la justificación, objetivos, alcance, documentos vigentes y responsables del proceso, pero es una información que el diseñador de procesos puede modificar fácilmente. Bajo la documentación se encontrará la caracterización del proceso, en donde se describe cada actividad, el rol que puede asumir la responsabilidad de ejecutarla, los datos de soporte que son capturados cuando se reporta el avance y las actividades predecesoras y sucesoras de cada una. El diseñador de procesos cuenta con funcionalidades para añadir actividades sucesoras o predecesoras muy fácilmente. Cada actividad muestra los datos de soporte que serán capturados durante su realización, acompañados de la descripción de cómo debe desarrollarse esta actividad. Estos datos son configurados y parametrizados por los diseñadores de procesos, tras una breve capacitación, la cual les permitirá conocer las funcionalidades que permiten la modificación de todos estos parámetros. En pantalla están viendo cómo se pueden editar las descripciones de cada actividad,
También la ventana de tiempos y datos en la cual se parametrizan los tiempos asociados y se añaden datos de soporte para ser capturados durante la actividad. Vamos a añadir la fecha de finalización programada como un dato de soporte capturado durante el inicio de la contratación. Al añadir un dato de soporte, el sistema le permite al diseñador de procesos elegir el dato capturado, si va a ser una fecha, un conjunto predefinido de datos, un archivo, un número, una alerta, un periodo de tiempo y otros más. También si es obligatorio, único o si se va a capturar varias veces. Reorganizar las actividades en el flujo del proceso también es una labor muy sencilla. Para cambiar de posición la actividad, simplemente se le desliza a la posición en que deseamos que ésta quede y el sistema estará reconfigurado. En pantalla intercambiaremos de posición la actividad de elaborar una minuta con la revisión por gerencia. Para finalizar esta presentación, en la que mostramos algunas de las principales funcionalidades de nuestro sistema de información Pactum, describiremos la forma como el diseñador de procesos asigna las funciones a cada uno de sus usuarios. Cuando ingresamos al listado de usuarios, observaremos que cada uno de ellos tiene roles asignados. Por ejemplo, el señor Domínguez es el director de proyectos, el señor Enríquez es el elaborador de contratos, el señor Gutiérrez es el gerente de área, el señor Ponce es el presidente, el señor Reyes es el primer revisor y la señora Rodríguez tiene varias funciones asignadas. Para añadir o retirar funciones, se edita el usuario y con las casillas de selección se indica cuál rol se le va a asignar o retirar. Si no se encuentra en el listado el rol que se quiere asignar, con el icono de más se puede agregar. Simétricamente, las actividades tendrán configurado un rol que indicará a cuáles usuarios se les podrá asignar la responsabilidad de ejecutar esta tarea. En el ejemplo mostramos que la actividad de elaborar la minuta no puede ser asignada a cualquier funcionario, ni al abogado, ni al director de proyectos, sino al elaborador de contratos. Agradecemos el tiempo que tomó para conocer nuestro sistema de información Pactum, una herramienta que permite brindar trazabilidad a los procesos contractuales gracias a su bitácora centralizada, un sistema de información integrado al correo electrónico que envía alertas oportunas para garantizar el control, un sitio web adaptado a dispositivos móviles, un software flexible que se ajusta a la metodología de trabajo de su empresa. Quedamos a su disposición por medio del correo electrónico ventas@esquinete.com para solucionar sus preguntas o en el teléfono 257-9832 en la ciudad de Bogotá. Que tenga un feliz día.